Ok, bien, nos disponemos entonces a estudiar la palabra, a recibir de parte de Dios lo que trae para nosotros en esta mañana, y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. El Señor está insistiendo que su iglesia conozca su carácter. Porque si conocemos su carácter, al conocer la naturaleza de Dios, podemos involucrarnos de manera permanente, consciente o de manera que nuestra mente esté en pleno cabal de saber qué quiere Dios de mí. Y digo permanente porque eso no es algo que sea motivacional o que yo necesite hacerlo por una vez y ya. Eso es algo que debe ser todo el tiempo hasta que me muera. Hasta que me muera. Porque Dios quiere que tú y yo, en nuestra fórmula de vida, encontremos el método para relacionarnos con Dios a la manera de Dios. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos, el que cree en mí le da la fórmula. El que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a mí me venga mi real voluntad a hacerlo, es como lo dice la Escritura. Porque cada uno de nosotros, al tener una mente, una forma de pensamiento, cada uno de nosotros puede decidir cómo acceder a Cristo. Es más, teniendo aún la Biblia en tantos idiomas, cada cabeza que se sienta, algunas con prejuicios, con premeditación en el sentido de la interpretación, y otras con desconocimiento de cómo se estudia la Biblia, manipulamos el mensaje que podemos extraer para que finalmente diga lo que yo quiero que diga, cómo creer en Dios. Pero la palabra es abierta. El que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso yo voy a seguir insistiendo en el tema del carácter de Dios, y en esta oportunidad vamos a hablar del tema de la santidad. Y esta meditación se llama Un llamado a la santidad. Hemos escuchado en muchas oportunidades algunas personas que predican hablando acerca de cómo Dios viene al pecador y que Dios nos acepta como pecadores. Claro que sí. Y que aún por encima de nuestra vida como cristianos podemos pecar. Claro que sí. Porque somos humanos. Vivimos en un cuerpo de corrupción. No estamos exentos de fallar. Pero una cosa es que yo no esté exento de fallar, y otra cosa es que yo pretenda seguir a Cristo sin cambiar mi vida, sin que Cristo cambie mi vida. ¿O es que acaso tengo que colocar un marcador permanente sobre 2 Corintios 5:17? Olvidando lo que el Señor demanda de nuestra conducta, tanto en lo moral como en lo ético, así como en lo espiritual. Y tachamos 2 Corintios 5:17. ¿Recuerda usted cómo dice? De modo que si alguno está, el ser o estar es el presente de la persona que posicionalmente se encuentra en Cristo, renacido como esa nueva criatura. Es una fórmula posicional. Yo estoy en Cristo. Ahora estoy en Cristo. Lo que yo hacía y quien yo era antes ha muerto.
debe desaparecer, debe sufrir una metamorfosis. El ejemplo más claro, más predicado quizás, más hablado sobre la metamorfosis es el gusano cuando entra en el capullo y sale como una mariposa. Siendo gusano, no podía volar. Siendo gusano, debía caminar, arrastrarse y comer de las hojas, pero llegar a ella con mucho esfuerzo, recorriendo todo el tallo, todo el tronco, hasta llegar a la hoja. Siendo expuesto a que cualquiera lo pueda pisar. Pero cuando la necesidad de la transformación de su cuerpo llega, entonces tiene una metamorfosis, es decir, cambia completamente. No se trata de cambiar pedacitos del cuerpo, no se trata en cambiar o dejar pedacitos de vida. La metamorfosis habla de un cambio total y rotundo en mi forma de ser. Ahora soy distinto. Por eso el apóstol Pablo recalca el hecho, las cosas viejas pasaron, he aquí, el he aquí es el hoy. Hoy todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas son hechas nuevas. La palabra todo es un término absoluto, nada queda por fuera de todo. Cuando él dice todas las cosas fueron por él hechas en mí nuevas, ¿a qué está dejando por fuera del todo? ¿Qué está dejando por fuera de mi vida? Mis mañas, mi personalidad, mi crianza. Porque cuando yo llego a Cristo, yo tengo que ver si la crianza a la cual yo fui sometido de manera voluntaria o involuntaria tiene que ver con lo que Cristo quiere que yo cambie. Saber que la crianza determina en nosotros nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras relaciones personales. De la manera como un hijo ve cómo su papá trata a su mamá, así mismo él va a tratar a su esposa o a las mujeres. Porque fue lo que él vio, fue lo que de manera natural él percibió y asumió que esa es la forma correcta de conducta. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, yo debo evaluar y reevaluar constantemente si esa fórmula en la cual yo fui criado va conforme a lo que Dios quiere para mí. No, yo soy cristiano, pero a mí me criaron así. No, pero no, eso no estamos exentos de que no se evalúe si esa forma en que yo fui criado está bien, aunque a mí me parezca que esté bien. Acuérdese que yo tengo que presentar un cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, no a mí, agradable a Dios, porque su voluntad es perfecta, pero ¿de quién es la voluntad? De Dios. Por eso, constantemente nosotros debemos estar haciéndonos un llamado a la santidad. Y el apóstol Pedro lo dice así. Y esto es exclusivo para con sus hijos. Acuérdense que en este mundo hay dos clases de personas: las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Todos creen? No. Es a los que creen. A los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios que los que no son hijos de Dios son hijos de desobediencia. Y el Señor Jesús le aclaró a sus discípulos en Juan que el diablo es el papá de la mentira. Entonces, el que no es hijo de Dios es hijo de la desobediencia, y el papá de la desobediencia y de la rebeldía es Satanás. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso es lo único que hay. Eso es lo único que hay en la tierra. Hijos de Dios e hijos del diablo. Más nada. Ay, pastor, pero no, yo no lo estoy diciendo. Lo dice la palabra. Hijos de Dios e hijos del diablo. El apóstol dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Éramos, porque no podemos tener dos papás, aunque este mundo diga lo contrario. ¿Ve? Tenemos un solo papá.
Usted decide, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Esta palabra del apóstol Pedro está dirigida ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Y dice, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios hace un llamado. A todos sus hijos le hace un llamado. Sean santos. Y le da una razón. Porque yo soy santo. Y esa razón tiene una razón, otra razón encima. Porque ustedes son mis hijos. Simple. Sean santos porque yo soy santo, porque ustedes son mis hijos. Simple. No hay otra fórmula. No hay otra idea. No hay otra manera de verlo. Pero conocemos el carácter santo de Dios para saber cómo es ser santo, porque yo tengo que conocer el carácter de la santidad de Dios para saber cómo yo imitar esa santidad. ¿Por qué Dios me llama a ser santo? ¿Por qué yo tengo que asumir en mi forma de ser y manifestar en mi conducta? Porque el apóstol Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y por muchos años pensamos que como creyentes somos santos espiritualmente. Nos encanta esa palabra, ¿no? Porque lo espiritual no se ve. Lo espiritual lo cargo por dentro sin tener que manifestarlo. Así lo creí por mucho tiempo. Así lo asumí por mucho tiempo. Lo espiritual va por dentro, lo espiritual es más importante, lo espiritual es lo que no se ve, entonces yo tengo que ser santo espiritualmente. ¡Wow! Pero el apóstol Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica ser santo en la manera de vivir? La manera de vivir me habla a mí de la conducta. ¿Qué es la conducta? Porque nosotros debemos estar claros, hermanos, que la conducta que refleja mi personalidad es la forma como yo me proyecto hacia usted. Y la forma como usted se proyecta hacia mí es la conducta. En el uso de la conducta hay valores morales y éticos que yo pongo en práctica. Para unos muy altos, para otros muy bajos, pero hay valores presentes. Y esos valores, sobre todo la parte moral, la casa tiene un gran peso sobre la construcción de los valores en la personalidad del niño. Esos valores le dirán a él, al niño o a la niña, cómo relacionarse con los demás. Su primera experiencia indudablemente son sus papás o sus hermanos si los tiene. Esa es su primera experiencia. Su experiencia más emotiva es con un adulto significativo. Es decir, aquel que está presente en el niño todo el tiempo, que su ejemplo le enseña, no solamente hablando, sino haciendo. El papá que le dice al niño o la mamá que le dice al niño, no mientas. Es mala la mentira. Acuérdate que no debes mentir. No debes mentir. Pero llegó la hora de la chiquitica, suena el teléfono, no quiero recibir una llamada y le dice el niño, atienda. Y si es el pastor, dígale que no estoy. ¿Ve? Entonces la conducta habla más fuerte que lo que yo le estoy transmitiendo por medio del lenguaje. O lo que yo le estoy diciendo en pocas palabras. Así que el apóstol Pedro hace un llamado. El llamado a la santidad es en la manera de vivir, en mi conducta, la manera como yo me proyecto hacia los demás. Pero ¿cómo debe ser esa manera? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos en una misma línea? Porque la Biblia que tenemos, lo mismo habla la que usted tiene allá que la que yo hablo aquí. Aun cuando usted tiene allá la Reina Valera, yo tengo la PDT aquí o le puedo leer otra versión en la textual, la esencia del mensaje que estamos extrayendo de aquí es la misma. No hay dos Biblias, no hay tres Biblias. Hablando del mensaje, no, indudablemente en el número de Biblias hay muchas Biblias. Estoy hablando del mensaje.
Nos dará el mismo mensaje en cuanto a la conducta, en cuanto a nuestra forma de ser. Nos dará el mismo mensaje el Señor a través de su palabra. Pero debemos ir conociendo que Dios es santo y cómo Dios es santo. Debemos ir conociendo que la naturaleza de Dios se basa en su santidad. Por eso su santidad no le permite acceder o estar presente frente al pecado. La santidad de Dios, que es su pureza, no le permitió estar cerca ni siquiera de su Hijo cuando colgado en el madero recibió todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Y se corta la relación tan profunda que tenía el Jesús en carne, se corta esa relación de tal manera que por primera vez en su vida, en sus 32 años de vida, Jesús le llama a su papá Dios y exclama diciendo allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exclama el Señor allí sintiendo la lejanía de su Padre, y usted puede evidenciar la lectura de cada oración que Jesús hizo, y comenzaba la oración diciendo Padre. Aún en el Getsemaní, cuando le pide en oración profunda, en oración angustiosa, pasar sobre él la copa, le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa sobre mí esta copa. No fue sino hasta el momento en que la relación, por el cúmulo del pecado que estaba en Jesús, sus pecados, mis pecados y los pecados de antes de él, se corta esa relación y carga él con todo el peso del mundo. Pero ni siquiera en ese momento y en su propio Hijo, Dios pudo mantenerse en esa relación de pureza, porque su santidad no se lo permite. Y es que la santidad de Dios, cuando se manifiesta, cuando se hace presente en su gloria, descubre el pecado. ¿Cómo puede coexistir en alguien que se dice ser hijo de Dios la gloria de Dios, la santidad de Dios expresada en el Espíritu Santo y el pecado de forma conductual? Porque como le expresé al principio, una cosa es que yo sea propenso a errar al blanco. Ese término es la palabra en griego que se escribe amartía, se pronuncia amartía, errar al blanco. Ese pecado que yo estoy cometiendo sin plena conciencia, sin que sea parte de mi hábito, no es el problema. El problema es cuando yo sé que mentir es malo y lo hago con premeditación. Lo hago consciente y preparo la mentira. Mañana le digo esto y esto y esto. Y tengo que, en estos días estábamos viendo un estudio bíblico sobre el daño que hacen las mentiras. No sé cuántos lo vieron, lo tenemos en las redes y estuvimos aquí una noche hablando sobre el daño que hacen las mentiras. Y decíamos que una mentira, para sostener una mentira se necesitan, su fundamento se necesitan más mentiras para poder sostenerla. Y mientras quiero argumentar más para seguir en el tiempo sosteniendo la mentira, tengo que seguirle metiendo más fundamento a la primera mentira. Y esos fundamentos son mentiras también. Como una persona que se dice ser creyente piensa manipular con mentiras, planificando la mentira. Si una persona es creyente y dice ser creyente, el Espíritu Santo está en él. Y una de las tareas del Espíritu Santo es redarguir, exhortar. Así que es posible que podamos mentir, claro que sí, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos llama la atención. Estás mintiendo. Ya lo dije. ¿Qué me toca? Pedir perdón, decir la verdad, porque tengo que resarcir. Parte del arrepentimiento es resarcir el daño que hice. Entonces tengo que decir la verdad. Eso hace al creyente verdadero. No es que nunca miente. Ese sería
lo ideal, eso sería lo perfecto quizás. No es que nunca miente, sino que cuando se equivoca, asume que se equivocó, pide perdón, se arrepiente y cambia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, en ese llamado a la santidad. Pero indudablemente nos tenemos que parecer más a Dios. Dios le dice a su pueblo en Levítico 11:45 y le da la razón de su santidad y por qué ellos deben ser santos. Le dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esa es la razón. No hay una explicación que nutra nuestra curiosidad humana. Nuestra curiosidad humana siempre quiere elementos distintivos, distinguidos, característicos, que podamos explicar sobre ciertos comportamientos del universo y del ser, de la personalidad. Queremos explicarlo con ciencia, con metodología. Queremos la razón de las cosas. Por eso los grandes filósofos y los científicos, ¿verdad?, idearon en su momento teorías como la teoría de la relatividad, entre otras muchas, que buscamos la explicación razonable de las cosas. Pero Dios no quiere explicarnos razonablemente en nuestro entendimiento. Y Él le dijo a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Si ustedes son mi pueblo, sean santos, punto. ¿Qué debatimos con Dios en eso? ¿Quiénes somos nosotros para debatirle a Dios, Señor? Pero dame una razón, porque es que nosotros pedimos razones. Desde chiquitos eso pasa. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, papá y mamá decían, porque yo lo digo y punto. ¿Verdad que sí? Papá y mamá, pero ¿por qué? Pero ese tema, esa etapa del por qué, siempre está en el niño. Siempre el niño va a tener esa etapa del por qué. De tratar de razonar la forma de, no solamente la forma de hacer algo, sino por qué lo tengo que hacer así. Como creyentes, hasta a nosotros nos llega esa etapa, tratar de razonar con Dios por qué lo tengo que hacer así. Por eso es que cuando no encontramos en la palabra algo que se ajuste a mi razonamiento, entonces empiezo a brincar la talanquera. Empiezo a buscar y a rebuscar cosas que no están allí para que me le den algún sentido a la vida espiritual. Por eso es que algunos teólogos, estudiando y estudiando la numerología bíblica, entonces se ponen a inventar que Cristo viene en el 2000 no sé cuánto, que Cristo viene no sé cuánto, que Cristo... obviando lo que la palabra le dice, lo que el mismo Señor le dijo a sus discípulos, ni los ángeles saben el día ni la hora. Pero nos metemos tanto a investigar porque queremos razones, que entonces sumamos los 24 días de aquí, más los 24 ancianos, lo multiplicamos por 144, más el día de la aparición, más el nacimiento de Cristo, menos esto, menos aquello, y nos da una fecha, y creemos entonces que Cristo viene en esa fecha. Y queremos ser pioneros en transmitir la idea de cuándo viene Cristo. Porque buscamos razonamientos humanos para tratar de entender a Dios, pero Dios le dijo a su pueblo, porque yo soy Jehová, os hago a subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, entonces ustedes deben ser santos simplemente porque yo soy santo. Ese mismo mandamiento dado a su pueblo en Levítico, el apóstol Pablo lo trae a la iglesia en Corintios. Y en 2 Corintios 7:1, la versión Nueva Biblia Viva, dice, puesto que tenemos tan grandes promesas, amados hermanos, apartémonos del mal. Ya sea del mal corporal o espiritual. Así, en el temor de Dios, procuremos ser completamente santos. Se trae el apóstol Pablo ese mismo texto de Levítico que se lo dijo el Señor a su pueblo, y ahora como nosotros también somos su pueblo, acuérdense que nosotros somos ramas de un olivo injertado, en Israel, nosotros ahora somos su pueblo en Cristo, por eso llamamos a Cristo, Cristo es nuestro hermano, y nosotros nos llamamos hermanos porque somos hermanos en Cristo. Entonces ahora nosotros tomamos esa promesa, tomamos ese mandamiento, y el apóstol Pablo dice, también debemos ser santos. Pero sigue estando en la mente de cualquiera, ¿cómo ser santo?
Y el apóstol Pablo hace una aclaratoria aquí que yo le estaba mencionando hace rato. Dice, apartémonos del mal, ya sea del mal corporal o del mal espiritual. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? A ver, ¿quién lo tiene por allí? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? 2 Corintios 7:1. Y del espíritu. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros aspiramos a una santidad solamente espiritual? Confundimos la doctrina del Señor con los dogmas que hasta hoy han prevalecido en algunas iglesias, en algunas congregaciones, cuando creemos que la santidad espiritual tiene que ver con el hecho de ponerse o no ponerse una falda o un vestido, ponerse o no ponerse un velo, ponerse o no ponerse un pantalón. Y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo espiritual es Cristo. Cuando Cristo está en mí, espiritualmente yo soy santo. Esa es una obra de Dios en Cristo, pero Cristo tiene que estar en mí. Y yo tengo que darle paso al Espíritu Santo para que Él gobierne. Ahora, la cuestión es que por dentro yo puedo decir, eso es muy fácil. Claro, nadie lo ve. Pero el interior va a reflejar hacia el exterior lo que el interior es. Dicho en otras palabras, el Señor Jesús le dio a sus discípulos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él también le dice que donde está el tesoro de vuestro corazón, allí están las fuerzas que nosotros imprimimos a nuestra vida. Versión AV habla hoy. ¿Qué es lo interesante de esto, hermano? Que se incorporan dos cosas a nuestra vida. La primera, que nosotros tenemos que ser santos en esta carne. Para aquellos que piensan que nosotros nunca podremos llegar a ser santos. Pero el apóstol Pablo está diciendo que sí se puede. Estamos hablando de la carne, ¿no? De este cuerpo. Sí podemos llegar a ser santos en este cuerpo. ¿Ve? Aunque este cuerpo, cada vez que cumplamos años, ¿verdad?, se va poniendo más viejo. Nos va doliendo la espalda. Nos traquean las rodillas, ¿verdad? Nos traquea el hombro, ya no podemos subir la mano. Se nos caen los dientes. El cabello se va poniendo blanco. Aunque le echemos pintura, naturalmente es blanco. ¿Sí me explico? Llega un momento en que tengo que utilizar estos aparatos para poder ver bien. O sea, eso es normal. Lea Eclesiastés 12 para que vea que el envejecimiento del cuerpo es normal. Y allí le explica cómo el cuerpo del ser humano va envejeciendo de tal manera que vamos perdiendo facultades. Nos vamos encorvando, vamos perdiendo los dientes, vamos entrando en ceguera. Natural. ¿Qué sucede entonces? Porque algunos dicen que no podemos llegar a ser santos en nuestra manera, en nuestro cuerpo. ¿A qué aspiramos ser santos? Porque debemos llegar a nuestra idea básica en nuestra mente, que la santidad de la cual el Señor nos habla a nosotros, que debemos ser santos, no es la perfección divina. Nunca, escúcheme bien, nunca podremos llegar a ser perfectos desde la perspectiva de Dios, o sea, de la divinidad de Dios, jamás. Mientras vivamos en este cuerpo, no podremos ser perfectos así. Nunca equivocarnos, jamás. ¿Ves? Dios nunca se equivocó. O sea, nunca equivocarnos a la manera de Dios, jamás. Pero apartarnos del mal, sí, porque en definitiva la palabra santo significa apartado de. Entonces, usted y yo, en nuestro cuerpo, acuérdese, espiritualmente lo tengo por dentro, no lo veo. Usted me puede decir, yo soy santo por dentro. Bueno, está bien, yo le creo. No le conozco a usted como mentiroso. Pero por eso el Señor dice, por su fruto les conoceréis, porque la santidad interna va a reflejar la santidad externa, es decir, en mi cuerpo. ¿Puedo llegar a ser santo en mi cuerpo? Claro que sí. Ahora, eso no depende de una oración que Dios haga. No, Dios ya lo hizo. Eso depende de la postura que usted asuma frente a lo malo, a lo inmoral, a lo que es falta de ética. Cuando yo asumo esa postura, yo estoy haciendo lo que me corresponde.
no para ser salvo, porque ya fui salvo. Y el apóstol Pablo dice allí en Corintios, apartémonos. ¿De quién es el esfuerzo de buscar apartarse? ¿De Dios? No, es mío. ¿O qué cree usted que nos está diciendo cuando la Escritura le dice al huir de las pasiones juveniles? ¿Quién debe huir? ¿Dios? ¿Quién debe poner fuerza en sus pies para salir corriendo? ¿Dios? ¿Yo? Entonces el que tiene que estar atento como José cuando estaba frente a la esposa de Potifar e hizo lo imposible por acostarse con él, pero este hombre salió huyendo. Si él espera que Dios le responda la oración para que quite a la mujer del frente de él, ahí queda y ahí cae. Téngalo por seguro. Pero él tenía que hacer algo. Salió corriendo. ¿Por qué sale corriendo? Porque sabía que moralmente y éticamente lo que estaba pasando no era correcto. ¿Sabemos nosotros diferenciar lo que moral y éticamente no es correcto? A veces lo sabemos, pero a veces nos conviene. Nos conviene que pase. ¿Ve? Nos conviene porque nos van a llegar $20 más. Entonces, me conviene que pase. Y lo dejo quieto y me quedo allí participando de un fraude. ¿Será eso santidad? ¿Será eso a lo que estamos llamados? Y dice el apóstol, apartémonos. ¿De quién es el esfuerzo de salir huyendo? Mío. Diga conmigo, es mío. Es su esfuerzo, es mi esfuerzo. Yo soy el que tengo que salir de esa situación que no es moralmente correcta. Es más, cuando estemos dudosos de situaciones morales que sean ambiguas, que no se sabe en definitiva si es o no es, la palabra me hace recurrir a mí. El apóstol Pablo me dice, todas las cosas me son lícitas. Aún dentro de lo lícito, cuando a lo espiritual no se corresponde con algo que convenga según Dios, yo tengo que evaluar eso desde el punto de vista espiritual, no solamente desde el punto de vista lícito. Es posible que legalmente en un país esté bien, porque la legislación está hecha por un conjunto de hombres que están en una asamblea o en un congreso legislativo y se pusieron de acuerdo y dijeron sí, esto se puede hacer. Como recientemente en uno de los estados en Estados Unidos, creo que Oklahoma, y en Europa, no recuerdo ahorita el país, subieron el número de semanas para el aborto y pasaron de 16 semanas a 18 semanas permitir el aborto. Entonces, la Constitución y las leyes de esos países dicen, sí, tú puedes abortar hasta las 18 semanas. Pero yo me detengo y digo, eso es lícito. ¿Me conviene delante del Señor? Por eso les decía, cuando una situación moral o ética es ambigua o es lícita, ni aún así yo debo permanecer allí. Yo tengo que apartarme. No es que lo que diga que es lícito, eso sí lo tengo que hacer. No, señor, así no es. Porque usted y yo ahora, ¿por qué sucede eso? Porque es que usted no se debe solo a las leyes de esta tierra, de este país. Usted es un ciudadano del reino de los cielos con su propio gobierno, con sus propias leyes. Y como embajador o embajadora de ese reino, usted también tiene que obedecer esas leyes de las cuales usted venga, aunque no esté allá, porque usted está representando un reino en otro reino, usted está representando un país en otro país, pero usted también se debe a las leyes de allá. Eso no caduca, eso no cambia con el punto geográfico en el cual usted y yo nos encontremos. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7, la versión PDT dice, Dios nos ha llamado a ser puros para que no vivamos en el pecado. Ok, la pureza que es santidad me habla a mí de una vida sin pecado. Ahora, esa vida sin pecado, no es absoluta. No puedo tener una vida sin pecado de forma absoluta, pero puedo dejar de vivir en el pecado. Porque una cosa es que usted en el camino se ensucie los pies con barro y otra cosa es que usted
siempre elija el camino del barro para caminar en ese camino de barro. Y le guste tanto el barro que entonces haga como el cochino, que aunque lo lave y lo bañe, siempre va a ir a refrescarse en el barro y a dar vuelta allí. Hay personas que quieren vivir su vida como creyentes así. Quieren estar bien con Dios, pero les gusta estar bien con el diablo. Entonces, aunque crean que van a la iglesia, de lunes a viernes o de lunes a sábado, se revuelcan en el barro, en el pecado. Eso es vivir en el pecado. Cuando consciente o inconscientemente yo estoy viviendo una naturaleza distinta a la cual yo fui llamado a ser, no a hacer, sino a ser. ¿Qué tiene eso de importante para nosotros? Eso es nuestra relación con Dios. La santidad es nuestra relación con Dios. Si no vemos la santidad desde el punto de vista con Dios, no me puedo relacionar con Él de manera efectiva. Hablaba con un joven hace rato acerca de nuestra relación con Dios. Y hablábamos acerca del hecho de cuando alguien tiene apariencia de piedad, ¿por qué decimos que la salvación no se pierde? Porque la salvación, número uno, no es mía, es de Dios para mí, es un regalo. Número dos, porque la salvación no fue producto de mi idea, no fue producto de que yo pueda o no pueda, es de Dios. Juan 3:16, de modo que si alguno porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? ¿De quién fue el amor? De Dios, viene de Él. Número 3, porque la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario es perfecta. Que existen personas que se sientan, que predican, que cantan, que dicen ser cristianos, pero que son pecadores, eso es otra cosa. Yo no puedo perder lo que nunca fue mío. Yo puedo tener, o usted puede tener apariencia de piedad, pero no ser salvo. Cuando en definitiva se va para el mundo, una persona que es así, nunca tuvo la opción de ser salvo, nunca tuvo la salvación en sus manos. ¿Qué va a perder? Nunca fue de él, nunca fue de ella. La santidad me lleva a mí a reflexionar porque el Espíritu Santo que está en mí me ayuda a reflexionar en eso, porque es que usted lee, por ejemplo, váyase a su Biblia en Romanos, capítulo 1, del 21 en adelante, y usted se dará cuenta que nosotros reflexionamos con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo. Cuando reflexionamos sin el Espíritu Santo lo hacemos de esta manera. Dice Romanos 1, 21 en adelante en la versión textual. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y a su necio corazón entenebrecido. Fíjense cómo está el corazón, donde se albergan las emociones, los sentimientos, la razón. Allí está entenebrecido. Entonces, yo me habitué a mi propio razonamiento de cómo ver las cosas sin Dios. Versículo 22, alegando ser sabios, ¿se da cuenta? Sí queremos pensar, pero queremos pensar a nuestra manera. Nos alejamos de Dios. Por eso el hombre incorporó el divorcio, al alejarse de Dios. Por eso el hombre incorpora el aborto, al alejarse de Dios. Por eso el hombre incorpora el homosexualismo, al alejarse de Dios. Por eso el hombre ve muy natural el ladrón de cuello blanco o el ladrón de cuello negro, por alejarse de Dios. ¿Ves? Por eso incorporamos esas conductas. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, es decir, del Dios santo, del Dios que no es corrupto, en semejanza de imagen de hombre corruptible. En el hombre corruptible nacen las leyes humanas. Ese hombre puede alargar las semanas de aborto y decir, es permisible el aborto. ¿Ves? Es permisible que tú te drogues aquí. Es permisible. ¿Ves cuánta cosa por intereses que nosotros desconocemos, mayormente monetarios, se pueden cambiar las leyes del hombre porque el hombre es corruptible? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Allí está la naturaleza del hombre que razona en sí mismo.
cuyas explicaciones nacen de una mente depravada, de una mente alejada de Dios, pero que quiso alejarse de Dios voluntariamente. No es que Dios no se acercó, es que quiso alejarse de Dios voluntariamente. Dios está allí y nos enseña, el que busca, el que toca la puerta, ese halla y ese se le abre. Es más, el Señor en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está la posibilidad de que la puerta la deje cerrada porque hay una condición. Si alguno oye y abre la puerta, ¿ve? Eso es algo de conveniencia. El que quiera abrirle la puerta a Dios para que entre. No es algo obligatorio. No es una ley universal. Es una proposición, es un regalo que le llega a su casa. Es el único regalo que no es una estafa. Cuidado con esos regalos que llegan en el WhatsApp. Mándame este código que acabas de recibir un depósito de $500. Entonces la persona comparte el código y resulta que era el código de activación del WhatsApp en otro teléfono y le hackean el WhatsApp. O esa modalidad en el Facebook. Banco tal está dando créditos y se mete en un enlace, llena todos los códigos, da todas las contraseñas y le hackean la cuenta bancaria. Porque a nosotros nos llama la atención esos regalos, pero el regalo de la gracia gratuito no nos llama la atención. No queremos llegar allí, porque no es material, no son dólares. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? No solamente porque Él es santo, es que la fórmula para que nosotros podamos tener acceso a la obra expiatoria de Cristo es la santidad. Cuando vemos a Jesús morir en la cruz del Calvario a través de la palabra, nosotros podemos acceder a Él. Pero que Él acceda a nosotros va a requerir nuestro compromiso de ser santos. Es algo de doble acción. Dios ya lo hizo, envió a su Hijo. Cristo ya lo hizo, murió y resucitó. ¿Ahora a quién le toca? A mí. ¿Ahora a quién le toca? A usted. Me toca acercarme. Me toca arrepentimiento y me toca una vida santa, conscientemente, alejándome de las cosas que no son santas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir a una vida santa. No nos salvó para que sigamos siendo realengo. ¿Sabe lo que significa la palabra realengo, no? Así que va viviendo así a la deriva, sin obedecer leyes naturales ni nada. Nosotros tenemos una tendencia humana, una tendencia que está, yo creo, yo no soy biólogo, mucho menos filósofo, pero a veces me pongo a pensar que esa tendencia de anarquía viene a nosotros, está en nosotros, en nuestro ADN. Y cuando una sociedad vive de tal manera que no hay amor al prójimo, la anarquía se expande y sale solita, no hay necesidad de que nadie la enseñe, sale solita. Y usted ve, por ejemplo, a los motorizados en contraflecha en una avenida donde la flecha es de allá para acá y a mí no me importa, yo voy hacia allá. ¿Ve? O sea, yo quiero vivir en anarquía. Eso es anarquía. No es generalizada porque hay unas leyes, pero yo decido no obedecer las leyes. Porque mi necesidad está por encima de. Cuando yo veo una cola, pero yo quiero ser más avispado que otros, ¿verdad? Y me coleo. Quiero ser el primero, porque mi necesidad está primero que los demás que tienen 5 horas ahí. Yo soy más importante. Entonces la anarquía que está en mi ADN, lo está diciendo Avi, no es que biológicamente eso sea así, no, pienso en ese pensar, ¿verdad? Que algunos momentos llegan a nuestras vidas. Pienso que esa anarquía está allí en una de las moléculas que conforman el ADN y sale cuando alguna necesidad o algo personal necesita imponerse sobre otra cosa. Por eso el Señor nos dice que nos amemos unos a otros. Por eso el Señor nos habla de amor al prójimo.
Yo le compartía con alguien en estos días y le decía que el amor al prójimo no nos lleva a ese amor sentimental. No tenemos que sentir emoción por el prójimo, pero debo expresar amor por el prójimo. Y lo mínimo que puedo expresar de amor por el prójimo es el respeto. Cuando yo tengo respeto por la vida, por la presencia de otra persona, como mínimo, ese respeto me lleva a amarlo. Pero en una sociedad tan desmarcada de Dios, hasta el respeto mínimo por otra persona se pierde. Porque o sea, lo mío es más importante. Mi necesidad está superior a los demás. Yo necesito más, yo pobrecito de mí. Por eso soy corrupto. Ahora, yo le estoy diciendo todo esto y en nuestra mente puede estar una persona que no sea creyente. Pero yo le estoy diciendo esto y me estoy dirigiendo como el apóstol Pablo. Me estoy dirigiendo a los creyentes. ¿Hasta qué punto usted y yo, ese ADN de la anarquía sale a flote y nos comportamos así? Y somos hijos de Dios. Olvidando que el Señor nos está llamando a ser santos en nuestra manera de vivir. Pero fíjese lo que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, no éramos merecedores de esa gracia, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Así que allí tenemos la idea de que la obra expiatoria resulta en una vida santa. Es el reflejo, es la causa del por qué yo debo vivir en santidad. En definitiva, por eso le decía, la salvación no se pierde porque la obra expiatoria de Dios sella a la persona de tal manera, según el apóstol Pablo en Efesios 1:13, que ese sello que no se quita me lleva a mí a vivir indiscutiblemente una vida santa. O sea, eso es como hablar de causa y efecto. Eso es una cascada. Cae arriba y se va a sentir aquí abajo. La obra expiatoria de Dios a través de Cristo en mi vida da como resultado santidad en mí. Si yo no estoy viviendo en santidad, debo revisarme a ver si acepté la obra expiatoria de Cristo en mi vida. Por allí debo comenzar. Por allí debo comenzar. Arreglarnos es fácil, es cuestión de proponerse. Es cuestión de proponerse. Hablaba con alguien en estos días y le decía que conocíamos a una persona que tenía 15 años en el Evangelio. Ya murió hace años. No sé dónde está, pero murió. Y se le pregunta, ¿y escupía chimó? 15 años escupiendo chimó. Y se le decía que por qué, que tenía que dejarlo. Y la respuesta siempre era, yo estoy orando para que el Señor me lo quite. Esa es la respuesta siempre de nosotros, yo estoy orando para que el Señor me lo quite. Esa respuesta nos da la idea en nuestra mente que Dios tiene una varita mágica. Y que conforme esa varita mágica Dios va a responder, tirirín, tirirín, ahora sí, 1, 2, 3, tácata. Y así no responde Dios. Así no responde Dios. Dios no es mágico. Su poder no es magia. Ahí no hay nada esotérico. De modo que cuando yo tengo que cambiar algo, yo oro para que el Señor me dé la fortaleza para cambiar, pero el que tiene que buscar la manera de salir corriendo como José, soy yo. El que tiene que buscar la manera de no estar en la azotea viendo una mujer que no es la de él, como David, soy yo. Yo me tengo que bajar de la azotea, como no se bajó David. Porque en el tiempo, dice la Biblia, y cuando la Biblia le dice algo interesante es porque la nota de lo que está diciendo es realmente importante, vale la pena que usted lo vea. Y dice el texto al principio, en el año en que los reyes salían a la guerra, y empieza a contar, David se quedó, y estando un día en el tejado de su casa, pero ya la Biblia nos advirtió, en el año en que los reyes salían a la guerra, porque David estaba en un lugar donde no tenía que estar. Hay lugares donde nosotros no tenemos que estar y la palabra no los dice, pero nosotros estamos allí. ¿Ves?
Yo no sé si me está entendiendo, pero este es el Señor el que está hablando. Aquí está su palabra. ¿Mm? Como José, como David, yo tengo que salir huyendo. No es algo que Dios me tiene que quitar. ¿Mm? Yo soy gritón, estoy esperando que Dios me lo quite, pero la palabra dice que quítese de vosotros toda gritería. Pero yo estoy esperando que Dios me quite la gritería. Y el ejercicio que yo estoy haciendo por bajarle el nivel a la voz en la casa, ¿ah? La maledicencia, el chisme, la murmuración, todo eso yo lo englobo en una lista y digo, Señor, quítame eso. ¿Y cuándo me lo va a quitar el Señor? Si yo no pongo de mi parte. No, le estoy pidiendo al Señor ser un buen esposo. Sí, pero ya aquí te dice cómo ser un buen esposo. Vea la palabra. Y la palabra te dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo se entregó a la iglesia. Y Cristo manifestó un amor de sacrificio. Entonces, el amor por tu esposo es un amor de sacrificio. No, yo estoy esperando que Dios me ayude a ser un buen esposo. No, tú tienes que ser un buen esposo. La palabra ya te dice cómo. No, yo quiero que el Señor me ayude a ser una buena esposa. No, ya la palabra te dice cómo ser una buena esposa. Se ve, a veces estamos esperando lo místico de Dios. Qué bonito debe haber sido para Moisés, qué bonito debe haber sido para Elías, para Eliseo. Qué bonito debe haber sido para esos profetas de Dios que en algún momento de su vida experimentaron, como Samuel. ¿Se acuerda? Cuando Samuel experimentó que Dios lo llamaba, Samuel, Samuel. Qué bonito debe haber sido para Moisés escuchar la voz de Dios. Para Elías, escuchar la voz de Dios, audible, estoy hablando de la voz audible. Cuando los llamaba para levantarlos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dicen los profetas. Y el joven Samuel al inicio, antes de iniciar su ministerio, estaba recién entregado quizás. Y lo llama a Dios. Y no estaban sus oídos abiertos a reconocer la voz de Dios y acude al profeta. ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado. Y nuevamente se va a descansar y vuelve Dios a llamar. Samuel, Samuel. Y vuelve Samuel al profeta. ¿Me llamaste? Hasta que finalmente el profeta, no. Te está inquietando Dios. Es a ti. Qué bonito debe haber sido. En ese pintoresco paisaje audible de lo bonito, a veces nosotros esperamos una eternidad esperando que Dios nos hable audiblemente. Y añoramos, y hasta de pronto en nuestra mente existirá ese anhelo, qué glorioso sería que Dios me hablara audiblemente. Y de repente soy confrontado con el hecho de que Dios nunca me ha hablado. ¿Será que estoy haciendo algo malo? Pero resulta que el apóstol escribe a los hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, diciendo, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también lo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ahora, aunque yo reconozco la soberanía de Dios absoluta, ahora Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo dejó el poder de su palabra escrito acá para hablarnos. Entonces un esposo que esté rogándole a Dios ser un buen esposo, vaya a la palabra que Dios allí te va a mostrar cómo ser un buen esposo. Una esposa que esté rogándole a Dios cómo ser una buena esposa, vaya a la palabra que la palabra le dice cómo ser una buena esposa y así va a vivir en santidad.
Un hijo que quiera ser un buen hijo, vaya a la palabra y allí le enseña cómo ser un buen hijo. Un pastor que quiera ser un buen pastor, vaya a la palabra, que allí un maestro que vaya a la palabra. Un cristiano, un creyente que quiera ser un buen creyente, vaya a la palabra que allí le dice cómo serlo. Yo tengo que cambiar para ser santo. El apóstol Pablo le dice a Tito: mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz, pues Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. Cristo murió para que nosotros fuésemos liberados de la maldad y para ser limpios de todo pecado. ¿Cómo podemos seguir sucios del pecado? Porque es que ahora tratamos de quitarnos lo que nosotros llamamos pseudo comentarios con los textos de no juzguéis para que no seáis juzgados. Y pretendo con eso quitarme el juicio de los demás. Quizás pretendo con eso quitarme el hecho de que los demás están evaluando si realmente yo soy santo. Yo no estoy defendiendo que juzguemos la santidad de otro. En definitiva, eso lo va a juzgar el Señor. Lo que estoy diciendo es que desde aquí estoy llamado a hablar de la santidad de Dios. Estoy llamado a hablar de cómo usted y yo podemos ser santos. Otra cosa es que usted lo quiera poner en práctica. Eso es otra cosa. Eso ya depende de usted. Punto. Lo que Dios quiere, que está transmitiendo a través de su palabra, es que nosotros seamos santos. Y finalmente, razonamos a la luz de las Escrituras por qué ser santo. Y es que el Señor mismo nos dice que es la única forma de relacionarnos con Dios. Le dije al principio que la santidad, la pureza de Dios no le permite convivir con el pecado porque no lo hizo ni siquiera con su Hijo en la cruz del Calvario. Mucho menos lo va a hacer con nosotros. No hay relación. Es más, acuérdense, para los esposos hay un versículo que le dice a los esposos que nos alineemos con nuestra esposa, pidamos perdón, reconciliémonos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. A veces estamos orando y no son respondidas nuestras oraciones y creemos que Dios está ocupado en otra cosa. Creemos cualquier otra cosa menos del hecho, no recuerdo que ando mal con mi esposa. Y andar mal con mi esposa es un impedimento para una buena relación con Dios. ¿O no recuerda la enseñanza del Señor cuando le dice a los discípulos: si tú vienes al altar y traes una ofrenda y en ese momento te acuerdas de que alguien tiene algo en contra de ti, no entregues la ofrenda, dice el Señor, déjala a un lado, ve y reconcíliate, ve y pide perdón, y cuando hayas pedido perdón, regresa y presenta tu ofrenda. La manera como nosotros nos podemos relacionar con Dios es a través de la santidad, porque Cristo vive en medio de la santidad. Tenemos que hablar del carácter de Dios. Josué lo entendió y en el capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Después que fueron escuchados 400 años estando en esclavitud y Dios los saca y les dice: ahora hay un pacto que yo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob y lo renuevo con ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El único Dios. Andarán según mis estatutos y yo los voy a libertar. Entonces ahora Israel violaba ese pacto y no querían andar en la santidad que Dios les había dicho que andaran. Y usted me dirá: pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero al principio le dije, acuérdese, que el mandamiento en Levítico
Sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pablo lo trae a la iglesia, al pueblo de Dios, y le dice a la iglesia, al pueblo de Dios: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad en la cual debería estar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es la santidad en la cual la iglesia de hoy debe andar. Y nosotros tenemos un comodín que nos ayuda: el Espíritu Santo. Israel no lo tenía. Aun cuando Israel tenía los profetas que evidenciaban el poder de Dios, como el profeta que hizo descender fuego y consumió 400 profetas de Baal. ¿Quién no vio eso? Magnífico esa escena. Magnífica. Ver el río dividirse en dos y poder cruzar. Con agua en el lado derecho, una pared de agua, y otra pared de agua en el lado izquierdo, y todo un pueblo cruzando. Qué majestuoso el poder de Dios. Pero ahora tenemos el poder de Dios expresado en el Espíritu Santo, nuestro comodín. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Nuestro comodín. Y aún así desvirtuamos la santidad de Dios. Finalizo con este texto porque Josué entendió sobre la santidad y le dijo al final, se desmarcó de su pueblo. Se desmarcó de la práctica de su pueblo. Ustedes no, pero yo y mi casa, dijo Josué. Ustedes no, pero yo y mi casa. En algún momento tenemos que desmarcarnos de relaciones que afectan nuestra santidad. Josué lo hizo con su pueblo. Ustedes no, pero yo y mi casa. Y el apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, estamos mintiendo. La salvación no se pierde porque no puedo perder lo que nunca fue mío, lo que nunca tuve. Mientras tanto, ¿qué pasó? Estaba mintiendo, tenía apariencia de piedad, pero estaba mintiendo. Pues no seguimos la verdad. Versículo 7. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, fíjense que hace remarca el hecho de cómo. Si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Es el requisito para la purificación de nuestros pecados en la sangre de Cristo si vivimos en santidad. Wow, ¿cómo es eso? Si vivo en santidad, ¿necesito limpiarme de todo pecado? Sí, porque vivo en un cuerpo corrupto. Pero lo que me garantiza acceder a la sangre de Cristo para purificarme de mi maldad, de mis pecados, es mi vida en santidad. De otra manera, estoy viviendo en engaño. Cierra sus ojos por un momento. ¿Qué tanto yo sé de la santidad de Dios? Para saber entonces cómo mi vida debe reflejar esa santidad de Dios. Yo debo conocer que Dios es santo y que Él quiere que tú y yo seamos santos. Señor, gracias por tu carácter santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo. Gracias, Señor. Gracias porque nos das a entender por tu palabra